un tema con ustedes. Los niños van a salir en silencio. Amén. Vamos a enseñarle a nuestros hijos que cuando vengan a la casa de Dios lo van a hacer con reverencia. Entonces cuando salen le decimos, vean, vamos a ir en silencio, en reverencia, porque es la casa de Dios. Y la casa de Dios se respeta. ¿Cuántos aquí hacen respetar su propia casa? ¿A cuánto les gusta que alguien llegue el primer día y se le monten los muebles y le suba los pies? Cierto que tendría que tener muchísima confianza para hacerlo. Incluso cuando uno es dueño de su casa y a uno le han costado sus muebles, uno no sube los pies porque no sabe que no va a estar limpiando muebles. Ahora, ¿cuánto más la casa de Dios la vamos a respetar? Amén. Hoy quiero, título por favor, hoy quiero compartir este tema con ustedes que creo que es de mucha relevancia. Y el tema que traigo para esta noche, que hemos traído para este fin de semana es entendidos en los tiempos. Dígale por favor a alguien que esté cerca, necesita ser entendido en los tiempos o entendida en los tiempos. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que sabe, que tiene mucho, pero el problema que estamos enfrentando en la sociedad actual es que no sabemos cómo actuar. Y hoy vamos a hablar un poquito de la sabiduría, porque estamos en un mes crucial. Estamos en el mes de Jehová Jireh. Ya estamos cerrando este mes, el mes de mayo. ¿Cuántos estuvieron hace fin de semana en la conferencia que estuvimos desarrollando con el pastor Arley? ¿Cuántos aprendieron acerca de sus finanzas? Qué importante es que no solamente tengamos finanzas, sino que sepamos qué hacer con ellas. La otra cuestión, ¿cuánto aquí les cuesta, por ejemplo, manejar su tiempo? A veces las personas decimos que el tiempo no me alcanza. Llegan las 9 de la noche y usted sigue sintiendo que todavía le falta tiempo para hacer cosas. Y la Biblia dice en Eclesiastés 3, dice que todo tiene su tiempo. Pero entonces, si todo tiene su tiempo, ¿por qué el tiempo no nos alcanza? A veces lo que nos falta es sabiduría para administrar nuestras relaciones personales. No sabemos cuándo separar el tiempo de la esposa, o cuándo separar el tiempo de los hijos, cuándo separar el tiempo para estudiar, cuándo trabajar. Algunos trabajan y no saben cuándo detenerse. Trabajan tanto que trabajan hasta dormidos. Y en la noche se sueña que siguen trabajando. Hay otros que por el contrario descansan demasiado. Y llegan a las 2 de la tarde y siguen descansando. Hay quienes tienen mala administración con su sueño, por ejemplo. No tienen un patrón de sueño organizado. Y eso también hay que revisarlo. No tienen un patrón de alimentación organizado. Y con eso no quiero decir que sencillamente comer comida saludable, porque usted puede comer muchas cosas, pero muchas veces lo que nos está afectando es que no comemos en los horarios estipulados, por ejemplo. Sino que te la pasas trabajando tanto que te comes lo primero que se te atraviese. Y muchas veces el no controlar la salud no es por falta de voluntad, sino por falta de sabiduría. Así que es muy importante esta palabra, porque Dios hoy te quiere enseñar la importancia de ser entendido en los tiempos. No todo el mundo es entendido en los tiempos. No todo el mundo sabe cómo actuar. No todo el mundo sabe qué decir. No todo el mundo sabe cuándo hablar y pocos saben cuándo callar. Así que la palabra de Dios dice en Primera de Crónicas 12:32 así. Está hablando de una tribu de Israel que es la tribu de Isaacar. Y dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales que eran como. Ahí está resaltado en amarillo. ¿Que eran cómo? ¿Cómo eran los de Isaacar? A ver, ¿cuántas tribus tenía Israel? Y una de esas tribus era la tribu de Isaacar. ¿Qué otras tribus conocen? A ver, rápidamente, ¿qué otra tribu conocen? Benjamín, ¿qué otra tribu conocen? Judá, ¿qué otra tribu conoce? Dan, ¿qué otra tribu conoce? Simeón, ¿qué otra tribu conoce? Zabulón, ¿qué otra tribu conoce? Leví, ¿qué otra tribu conoce? Importante que lo repasemos, ¿cierto? Vamos a repasarlas. Pero entonces esta es la tribu de Isaacar. Y dice que eran entendidos en los tiempos. ¿Y cómo eran entendidos en los tiempos? Y dice, y que sabían lo que Israel debía de hacer. Es decir, sabían lo que se necesitaba hacer.
cuyo dicho o cuyo consejo, en otra versión, seguían todos sus hermanos. O sea, esta gente era tan entendida que los demás hacían lo que ellos les decían. ¿A cuántos de ustedes la gente hace lo que ustedes digan? A veces no, a veces sí. Pero este versículo es extraordinario y quiero que ustedes lo miren de esa manera. Este versículo es extraordinario porque más que destacar la fuerza militar de Isaacar y la riqueza de Isaacar, ahí no está diciendo Isaacar era la tribu más fuerte, que mejor peleaba. No está diciendo Isaacar era la tribu que más tenía dinero. Está diciendo Isaacar no tenía no era la tribu que tenía la mayor cantidad de hombres, sino que Dios destaca algo particular en la palabra. Y cada vez que en la Biblia está algo, es porque Dios quiere comunicarnos algo bien importante. Y Dios destaca de Isaacar que entendían los tiempos y sabían qué hacer. Muchas personas tienen recursos, pero no saben qué hacer con ellos. Llega el sueldo y se les va como agua entre las manos. Otros tienen oportunidades. Escúchame esto porque es muy importante. Muchas veces tenemos oportunidades, pero no sabemos identificarlas. Y hay personas que se le pasan preguntando cuándo va a tener una oportunidad, y les están orando a Dios por una oportunidad, y hace rato Dios le ha puesto oportunidades, pero si no son entendidos en los tiempos, no van a saber cuándo la oportunidad tienen que aprovecharla, o cuándo una oportunidad es para ellos, o cuándo una oportunidad no es para ellos. ¿Me está entendiendo lo que te quiero decir? Entonces, bien importante. Algunas personas tienen una palabra de parte de Dios, una promesa de parte de Dios, pero actúan demasiado pronto, o lo peor, actúan demasiado tarde. ¿Estás escuchando lo que te quiero decir? O sea, Dios te puede dar una palabra, pero si no eres entendido en los tiempos, muchas veces te vas a mover. Dios te ha dicho tal vez que vas a liderar personas, que vas a hacer esto y lo otro, y si no eres entendido en los tiempos, te lanzas antes de tiempo, o también deja que pase el momento preciso para hacerlo. Por eso es importante aprender a ser entendidos en los tiempos. La diferencia entre el éxito y el fracaso muchas veces no está en la capacidad. Por eso yo le decía ahora al día, usted tal vez tiene un negocio y hay personas que tienen menos talento para los negocios que usted. Hay gente en su trabajo que tiene menos talento que usted, posiblemente, puede decir que no. Hay muchachos que juegan fútbol y hay algunos que son más talentosos, pero no siempre los más talentosos son los que terminan siendo profesionales. En cualquier deporte, en la esfera espiritual, tú ves a veces hay personas muy talentosas. Yo conocí jóvenes cuando yo estaba creciendo en el evangelio, tenían grandes talentos para predicar, eran muy carismáticos, muy talentosos, pero hoy no están. Algunos de ellos ni siquiera están en los caminos del Señor. Y yo posiblemente no era el más talentoso, pero el que termina venciendo al final no es el que tiene más capacidad, sino el que tiene mejor discernimiento, el que tiene más sabiduría. Y el Señor quiere que desde que somos jóvenes aprendamos a tener sabiduría, porque eso es lo que está haciendo falta en el mundo de hoy. En el mundo de hoy todo el mundo dice lo que los demás dicen. Usted se sube al transporte, se sube al mío, y todo el mundo está replicando lo que dice Facebook, lo que dice TikTok. Y la fuente de información son las redes sociales. Y las redes sociales son buenísimas para transgiversar las cosas. Son buenísimas para sacar las cosas de contexto. Son buenísimas para que le muestren un video a usted de 60 segundos y por 60 segundos usted juzga la vida de una persona. Eso es falta de contexto. Cuando fueron las elecciones legislativas, las pasadas, las que elegimos al Congreso de la República, es decir, al Senado y la Cámara, ustedes se acuerdan de que también fue la consulta. A mí me tocó ser jurado de votación. Y varias personas llegaban diciéndome, yo le preguntaba, listo, ¿necesita el tarjetón de la Cámara? Y me decían, sí, yo voy a votar por la Cámara de Comercio. Usted sabe que la Cámara de Comercio es otra entidad. Estaban votando por la Cámara de Representantes, pero no, que iban a votar por la Cámara de Comercio. Y algunos decían, no, si yo, a ver, présteme a ver por quién voto. Y estaba el otro que de afuera le estaba haciendo las señas para que votara.
y me di cuenta, la sociedad, la gente hace lo que otros le dicen que hacer. Pero los hijos de Dios no pueden caminar así. Los hijos de Dios tienen que caminar con entendimiento y con sabiduría. Tú no puedes caminar como el mundo dice que camines. Tú no puedes caminar como la gente, como el sistema te dice que camines. Tienes que caminar como el reino de Dios dice que camines. Y si tú caminas según la voluntad de Dios, vas a hacer los propósitos de Dios y tu vida va a ser un éxito total. Entonces la diferencia entre el éxito y el fracaso muchas veces no es la capacidad, sino en discernir el tiempo correcto. Por eso es que la tribu de Isaacar era una tribu tan valiosa para Israel, porque ellos eran los que sabían cuándo se debía actuar, cuándo se debía hacer las cosas. Así que, ¿qué significa ser entendido en los tiempos? La palabra entendidos implica esto, escúchenlo y anótenlo. Entendidos implica discernimiento, comprensión, análisis e interpretación. ¿Estoy haciendo entender? Lo repito. Acuérdese, cuando venga a la casa de Dios, tome apuntes. ¿Por qué toma apuntes? Porque usted y yo somos muy inteligentes. Yo sé que usted es muy inteligente, pero acuérdese que tenemos un enemigo que nos quiere robar la bendición. Entonces, cuando usted apunta las cosas, usted las puede repasar. La clave no es que usted venga aquí y me escuche, le entre por un oído y le salga por el otro. Así su vida no va a ser transformada. Muchas veces el problema no es la palabra que te están dando, sino el vaso que está recibiendo la palabra. Si usted escucha el mensaje y lo pone por obra, su vida va a ser transformada. La Biblia no la aprendemos solamente escuchándola. Nosotros somos transformados al ponerla en práctica. Este es el único libro que te exige que lo tienes que poner sí o sí en práctica para que pueda haber transformación. De nada te sirve solamente orar y leerlo, no, tienes que ponerlo en acción. Entonces la palabra entendidos es, ¿qué dije que era? ¿Quiénes anotaron? Discernimiento, comprensión, análisis. Por eso la palabra del apóstol Pablo le dijo a la iglesia tesalonicense, dice, examínenlo todo. Primera Tesalonicenses 5, ¿se lo han leído? Examínenlo todo, retengan lo bueno y ¿qué? Y desechen lo malo. Pero el problema es que estamos nosotros repitiendo como loras mojadas, como le dije ahorita. Es que tal persona es así. Sí, todos decimos que es así. Y no analizamos. Entonces es análisis, pero también es interpretación. El discernimiento, el ser entendido, significa que tú vas a aprender a leer entre líneas. Porque muchas veces la gente te dice algo, pero no es solamente lo que la gente te dice, sino lo que te quiere decir. Y te pueden estar insultando y tú te puedes estar riendo. Pero el que es entendido en los tiempos sabe interpretar. Y yo no estoy hablando, no es una persona supersticiosa. No anda, no tiene un sentido, no tiene como un delirio de persecución. No, es una persona que sabe identificar. Y sabe cuando alguien está bien y sabe cuando alguien está mal. Entonces la tribu de Isaacar no eran adivinos. No es que fueran brujos. No eran astrólogos. No leían el tarot. No es que le decían a las otras tribus, es que tú que eres de Géminis te va a ir así. Eso no era la tribu de Isaacar. Yo sé que muchos de ustedes cuando llegan a sus trabajos les preguntan, ¿y tú qué signo eres? ¿Tiene alguna reacción? Y le dicen, es que usted es Tauro, típico. Pero los hijos de Dios no se mueven por los astros. Los hijos de Dios no se mueven por la superstición. Los hijos de Dios se mueven por la palabra. Cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán, decía Jesús. Así que los hijos de Isaacar eran personas con la capacidad de observar. ¿Y qué observaban ellos? Lo que Dios estaba haciendo. ¿Qué más observaban? Lo que ocurría en la nación. ¿Y cuál era el paso correcto para el futuro? ¿Cuántos aquí necesitan saber cómo actuar con certeza hacia su futuro? No andar mirando, Dios mío, ¿yo qué hago? No, cuando eres entendido de los tiempos, sabes qué próximo paso vas a dar. Porque incluso Abraham, dice la palabra, que Abraham salió de Ur de los Caldeos y él no sabía hacia dónde iba. Él no tenía una visión física, pero él tenía una visión espiritual. Él sabía que Dios lo estaba guiando.
Él era entendido en los tiempos y sabía que en ese tiempo de su vida él te tenía que caminar conforme a lo que Dios le fuera mostrando. Pero el problema es ese, que estamos haciendo cosas y no tenemos ni idea si es lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, ser entendidos en los tiempos es entender los tiempos. No es predecir el futuro, sino es reconocer la temporada que Dios está poniendo en tu vida. Es saber cuándo Dios está pasando por un momento de prueba. Es saber cuándo Dios quiere que descanses, cuándo Dios quiere que avance, cuándo Dios quiere que te metas en su presencia, cuándo Dios te está pidiendo que ayunes, cuándo Dios te está pidiendo que cambies de trabajo, cuándo es tiempo de... ¿Me estoy haciendo entender lo que les quiero decir? Ser entendido en los tiempos. Te quiero poner esa importancia porque es saber la temporada que Dios está permitiendo en tu vida, pero también es saber identificar las oportunidades que se te están apareciendo y también aprender a reconocer los cambios que están pasando en tu vida y alrededor. Incluso cuando eres líder, estás en el grupo de avivamiento, hay un discípulo que no es, y los demás dicen qué está pasando, el líder se puede también empezar a cuestionar, pero el que ha entendido los tiempos sabe que Dios está haciendo su trabajo. Hay personas que ya no están en tu vida, pero acuérdense que la palabra dice que el trigo y la cizaña crecen juntas. Y hay personas o hay momentos, no solamente personas, hay momentos, hay situaciones, hay trabajos, cosas, oportunidades que se te van y tú dices, pero ¿por qué se me va la oportunidad? ¿Será que Dios me está quitando? Dios no te está quitando, Dios está podando. Dios no te está restando, Dios está limpiando. Y si tú estás en los planes de Dios, Romanos 8:28 dice que todas las cosas te van a ayudar para bien. Todas las cosas van a ser para tu propósito. Todas las cosas van a ser para tu crecimiento. En cualquier situación que pases, aprende lo que antes no sabías y te hace más fuerte que antes. Es una oportunidad para crecer. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque Dios quiere que usted y yo aprendamos a ser sabios. Gente inteligente sobra. Hay mucha gente inteligente. Yo conozco gente muy inteligente. Conozco científicos que son brillantes. Conozco personas que si ustedes se sientan a hablar con ellos de tanto conocimiento que tienen, ustedes se quedarían aterrados. Yo me he sentado por la gracia de Dios en el contexto en que estoy. Me he sentado a hablar con los mejores médicos del país en algunas áreas. Me he sentado a hablar con los mejores neurocirujanos del país, con los mejores cardiólogos del país. Y tú dices, Dios mío, esta gente cómo sabe tanto. Pero cuando tienen un problema, muchos de ellos actúan como adolescentes. ¿Por qué? Porque no es el conocimiento, es la sabiduría. Y el conocimiento y la inteligencia es un asunto del cerebro. Y eso cualquiera lo entrena, pero la sabiduría es un asunto del corazón. Y eso solamente lo da Dios. Entonces mira que es bien importante esto. ¿Qué es la sabiduría? Entonces, según lo que estoy diciendo, la sabiduría es saber cómo actuar, pero es saber cuándo sí actuar y cuándo no actuar. En otras palabras, para ponérselo más sencillo, la sabiduría es siempre dar en el blanco. ¿Cuántos quieren siempre dar en el blanco? Porque una vez da como que no, uno da como al lado. Pero el que es sabio siempre sabe apuntar justo donde se tiene que apuntar. Siempre es correcto, da donde tiene que ser. Habla cuando se tiene que hablar. Calla cuando tiene que callar. Se mueve cuando se tiene que mover. Ese y esas son las personas sabias. Mire por ejemplo lo que dice, lo voy a leer rápidamente. Proverbios 2, ustedes lo van a estudiar en la casa bien estudiadito. Proverbios 2, lo voy a leer así brevemente. Proverbios 2 dice ventajas de la sabiduría. Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si la llamas y pides entendimiento, y si la buscas como la plata, como un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Escúchame, porque el Señor da la sabiduría. ¿Quién da la sabiduría? ¿Quién da la sabiduría? Da la sabiduría, conocimiento e inteligencia brotan de sus labios.
Él reserva el éxito para los íntegros y es escudo a los de conducta intachable. Él cuida el sendero de los justos y protege el camino de sus fieles. Entonces comprenderás la justicia y el derecho, la equidad y todo buen camino. La sabiduría vendrá a tu corazón y el conocimiento te endulzará la vida. Entonces la discreción te guardará y la inteligencia te protegerá. Si tú eres sabio, no vas a andar en tanto problema. Mira lo que dice acá: la sabiduría te librará del camino de los malvados, de los que dicen palabras perversas, es decir, incluso de la gente hipócrita, de los que se apartan del camino recto para andar en sendas tenebrosas, de los que se complacen en hacer lo malo y festejan la perversidad, de los que andan por caminos torcidos y por sendas extraviadas. Mira qué más va a ser la sabiduría. La sabiduría te librará de la mujer extraña, de la mujer ajena, de la extraña, de palabras seductoras, que olvidándose de Dios. Bueno, está diciendo, la sabiduría te va a proteger incluso de las malas relaciones. Pero luego dice en el capítulo 3, brevemente, en el capítulo 3, por allá en el versículo 13 dice: dichoso el que haya la sabiduría, el que adquiere inteligencia, porque ella es de más provecho que la plata y rinde más ganancias que el oro. Es más valiosa que las piedras preciosas, ni lo más deseable se le puede comparar. Con la mano derecha ofrece larga vida y con la izquierda riquezas y honra. ¿Qué cosa? La sabiduría. Sus caminos son placenteros y en todos sus senderos hay paz. Ella es árbol de vida para quienes la abrazan, dichosos los que la retienen. Después de que yo acabo de leer todo eso aquí, yo pregunto: ¿cuántos necesitan sabiduría? ¿Cuántos están necesitando sabiduría? Yo soy el primero que digo: yo necesito sabiduría. Porque el problema es que muchas cosas de nuestra vida no se han solucionado, no porque Dios no esté allí, es porque no hemos actuado con la sabiduría suficiente. La palabra dice que Salomón, cuando le tocó gobernar Israel, Dios le preguntó qué quería que le diera. Y él dijo: yo necesito que me dé sabiduría. Y la sabiduría hizo que Salomón fuera el hombre más rico de esa generación. Tenía tanta sabiduría que los otros reyes venían a escucharlo. Y decía que traían riqueza. Y Salomón construyó un templo para Dios como nunca antes. Ese templo estaba tan bien construido que estaba enchapado en oro. Con eso les digo todo. ¿A causa de qué? La sabiduría. Entonces, no es lo mismo alguien que sea bueno en su trabajo o alguien que tenga sabiduría en su trabajo. Tú en tu trabajo puedes ser bueno, pero si tú te llenas de sabiduría, vas a resaltar mucho más que antes. Por eso Daniel en Babilonia resaltó, porque él tenía un entendimiento que los demás no tenían. Y la Biblia dice que lo hallaron 10 veces mejor que el resto, porque había una sabiduría especial en él. Cuando vinieron los momentos difíciles, ellos sabían qué hacer. José en Egipto. Hace 8 días hablaba el pastor de José y decía que José pudo reservar porque Dios le dio un sueño. Y eso, mira lo que hace la sabiduría. Porque muchos de ustedes están teniendo sueños espirituales. Dios les está mostrando cosas y no saben interpretarlo, pero vino una sabiduría especial sobre José. Y José pudo saber que las vacas gordas significaban abundancia y que las vacas flacas significaban tiempo de escasez. Mi pregunta es: ¿quién le dijo eso a José? ¿Cómo? ¿En qué universidad enseñan eso? ¿En qué universidad? Eso es una sabiduría que solamente puede venir de Dios. Y lo que te estoy diciendo es que Dios, a ti que estás en esta noche, si recibes el mensaje, te va a dar una sabiduría sobrenatural que tú mismo te vas a entender. Y muchas cosas de tu vida se van a solucionar a causa de la sabiduría. Dale un aplauso a Jesús. Estamos acá. ¿Cuántos están recibiendo el mensaje? Entonces, ¿qué tenían los hijos de Isaacar que no tenían las otras tribus? Es una pregunta interesante que nos podríamos hacer. ¿Qué tenían los hijos de Isaacar que no tenían las otras tribus? Primero que todo, tenían discernimiento estratégico. Como les dije ahorita, muchos sabían pelear,
pero no sabían cuándo pelear. Escúchame eso, porque yo siento en mi corazón decirte esto. Muchos aquí están trabajando duro, los felicito, pero están viendo personas que trabajan menos duro y están teniendo mejores resultados. Eso te da un secreto. No es solamente trabajar duro. Está bien que uno trabaje y se esfuerce, pero más que trabajar duro se necesita trabajar inteligente. El problema es que hay gente que sabe darle mejor valor a su trabajo y con menos esfuerzo hace más recursos. Eso es sabiduría. Entonces, habían tribus que tenían mucha fuerza, pero ellos tenían la dirección. Una batalla ganada en el tiempo incorrecto puede convertirse en una derrota. Por ejemplo, cuando hay pleitos familiares, y si tú no los haces en el momento correcto y tú intentas averiguar el chisme de la familia, vamos a solucionar esto, pero si la persona no es sabia, va a intentar arreglar un problema y en ese momento, antes de arreglar el problema, salen más peleados. ¿Por qué? Porque no pudo entender el momento correcto. Hay personas que no saben cuándo solucionar los problemas en los matrimonios y se desahogan en el peor momento. Justo antes de dormir, es que no estoy de acuerdo, y no saben solucionar esos problemas. Entonces hay personas que saben trabajar pero no saben cuándo invertir, personas que saben cómo servir pero no saben cómo transicionar, personas que tienen visión pero que no saben cómo ejecutarla. Tú puedes tener muchos sueños. Aquí todos ustedes tienen, ¿cuántos aquí tienen sueños? Yo también tengo sueños, pero la cuestión es que lo que te va a llevar a lograr esos sueños no solamente que sueñes, sino que sepas cómo ejecutarlos. La diferencia entre las grandes personalidades que han marcado la historia es que tuvieron una visión y tuvieron la estrategia para llegar a ese propósito. ¿Qué otra cosa tenía la tribu de Isaacar? Sabían qué debía hacer Israel. En el texto dice que sabían lo que ellos debían hacer. Textualmente lo dice así: sabían lo que Israel debía hacer. Entonces ellos pensaban más allá de sí mismos. Los hijos de Isaacar tenían algo bien particular, es que tenían una visión colectiva. No solamente estaban pensando en lo que era mejor para ellos mismos, estaban pensando en lo que era mejor para el pueblo. Alguien sabio no es alguien egoísta. Alguien sabio siempre busca lo mejor para todos. Incluso si eso lo beneficia, la sabiduría es tal que cuando se beneficia a esa persona no afecta a los demás. Y eso es lo que nos está pasando. Entonces la sabiduría te va a llevar a saber cuándo reclamar tus derechos sin perder con tus deberes. Hasta dónde vas a llegar de tal punto que lo que hagas no afecte a la persona que está a tu lado. Los matrimonios que están aquí necesitan sabiduría, la familia, los ministerios, la iglesia. Necesitamos crecer en sabiduría. Entonces las personas maduras no se preguntan solamente qué es lo que me conviene. Las personas maduras se preguntan qué es lo que el reino de Dios necesita. ¿Qué más tenían los hijos de Isaacar? Eran unos consejeros confiables. ¿Cómo así que eran unos consejeros confiables? El texto dice que lo que ellos decían, su dicho, lo seguían todos sus hermanos. Cuando habla de todos sus hermanos, es de las otras tribus. O sea, era tal la sabiduría que cuando ellos hablaban, los de Isaacar hablaban, la gente decía, por ahí vámonos porque eso es fija, es victoria fija. Yo me he preguntado a mí mismo, ¿qué tenemos que hacer cada día para seguir avanzando? Y he llegado a esa conclusión: necesitamos una sabiduría sobrenatural. Porque si tenemos una sabiduría sobrenatural, vamos a saber en qué momento hacerlo. Cuándo hablar, cuándo no hablar, cuándo callar, cuándo orar por otros, cuándo evangelizar a otros. Y si tenemos la sabiduría de Dios, vamos a dar en el blanco. Necesitamos un entendimiento sobrenatural. Y los que necesitan sabiduría, que me digan amén. Esto es para ustedes. Muchos no aprecian. La Biblia dice que el que es sabio aprecia el consejo. Y a veces hay personas que son testarudas, y posiblemente el que te esté dando el consejo muchas veces no tiene autoridad para dártelo. Pero el que es sabio sabe identificar el consejo, aun así venga de alguien que no dé ejemplo. El que es sabio sabe identificar lo que le conviene.
El que es sabio, aunque le digan, vea, invierta mejor el dinero, y uno dice, pero ese tipo está arruinado, pues por lo mismo te está diciendo qué es lo que no tienes que hacer. Hasta así aprendes. Pero la sabiduría demanda humildad, porque tú tienes que abrir la mente para escuchar lo que está pasando. Entonces eran consejeros confiables. Las otras tribus confiaban en ellos. ¿Cuántas de las personas que tienes a tu alrededor confían en ti? Mi pregunta es, ¿tu familia confía en ti? ¿Tu esposo confía en ti? ¿Tu esposa confía en ti? ¿Tus hijos confían en ti? ¿Tus papás confían en ti? Cuando tú hablas, la gente te cuestiona y dice, por ahí no es. O cuando tú hablas, la gente de tu casa te dice, vamos donde esa persona dice, porque lo que él diga, eso es así. Ese es el tipo de sabiduría. Y cuando tengas ese tipo de sabiduría, entonces les vas a decir, vamos para la iglesia. Y ellos entenderán que tu consejo de ir a la iglesia es lo que les va a funcionar. Porque eso es lo que genera la sabiduría. Escúchame. La sabiduría te genera influencia. Porque cuando alguien es sabio, es una persona que empieza a dar consejos y a actuar, y su vida es una vida de resultado. Y empieza a hablar a los demás, y lo que habla da resultados. Entonces, como ya es una persona que da resultados, eso le va creando una reputación. Y no hay mejor publicidad que el voz a voz de la gente. ¿Ustedes han visto? Hay negocios que no están en las redes sociales y mantienen llenos restaurantes que no tienen muy buena publicidad. Quizás la que es experta en publicidad de restaurantes. Pero yo he ido a lugares que están llenos. ¿O cuántos de aquí, yo no lo he visto, puede que sí, han visto la publicidad de los ayunos de la Alameda, de la Galería de la Alameda? Juanda, que conoce más bastante aquí en Cali, ¿cuántos años lleva los desayunos de la Alameda? Deben llevar más de 50 años. Y han quebrado, siguen. ¿Por qué están vigentes? ¿Por qué? Porque son tan buenos que la gente dice, vamos para allá. Esas cevicherías mantienen llenas. Los domingos usted va y no caben los carros allá. ¿Por qué? Porque han dado un resultado. Entonces la sabiduría te va a hacer a alguien influyente. Yo pregunto, ¿cuántos aquí quieren ser gente de influencia? ¿Cuántos aquí quieren ser gente que donde llegue la gente diga, esta persona va a cambiar el ambiente? El que es sabio donde se para, cambia el territorio. El que es sabio donde se para dice, ok, ¿saben qué? Aquí llegó alguien diferente y esto va a cambiar. El que es sabio se convierte en un líder sin exigir liderazgo. Porque la misma gente lo va a empezar a seguir por su sabiduría. El que es sabio no tiene que hablar mucho, porque el que es sabio enseña hasta sin hablar. El que es sabio enseña con sus palabras y sigue enseñando con su silencio. Muchos creen que son sabios, pero cuando abren su boca, no es sabiduría lo que sale de sus labios. Alguien decía un día, es mejor que crean que soy un tonto que abrir la boca y comprobarlo. Es mejor estar callado y que crean que soy tonto que abrir la boca y comprobarlo. Y es por eso mismo, porque cuando falta sabiduría hablamos cosas que no tenemos que hablar. Y entonces luego nos tenemos que tapar la boca. Y hay una frase muy popular que es que las palabras se las lleva el viento. Yo les digo, las palabras no se las lleva el viento. La Biblia dice, escúcheme porque la Biblia lo dice, que un día tendremos que ir al Señor y vamos a tener que rendir cuenta de todo lo que hemos dicho. O sea, vamos a tener que ir al cielo y rendirle cuentas a Dios de nuestras palabras, dice, de las palabras necias, ociosas, de toda palabra corrompida. Vamos a tener que darle cuentas a Dios. Si tú eres un nacido de nuevo, ¿qué haces hablando palabras vulgares? Dios quiere que haya sabiduría en tu vida. ¿Cuántos quieren tener mejores finanzas, mejor salud? ¿Cuántos necesitan una mejor salud de los que están aquí? ¿Cuántos quieren llegar a los 40, 50 y verse como de 30? Eso no se va a lograr solamente con buenos deseos, se logra con sabiduría, con buena administración de la salud. ¿Cuántos aquí quieren andar con buena plata en el bolsillo? Ah, no, solamente Natalie, por lo menos yo digo amén. Hombre, si nos cuesta salir y tener necesidad y no tener con qué pagar, ya el pastor Arley nos enseñó, aplica los consejos de sabiduría. Entonces la sabiduría es eso, te hace alguien confiable. La sabiduría te da autoridad. Acuérdense que la autoridad no es la que se impone, es la que la gente reconoce.
Una cosa es ser un jefe y otra cosa es ser un líder. Al jefe la gente le camina porque tiene una posición, porque tiene un rango, pero el líder la gente le camina porque moviliza, porque es alguien que la gente quiere seguir. Al jefe la gente le toca seguir, al líder lo quieren seguir. Pero eso se da ¿por qué? Por la sabiduría. Entonces, la autoridad más fuerte no es la que se impone, sino la que se gana por discernimiento. Mire, yo les cuento un testimonio particular. Cuando yo estaba bien muchacho, siempre he tenido a la pastora Luceli y la profeta allí conmigo. Y entonces siempre yo he confiado en la palabra de ella, pero resulta y pasa que esto es del Espíritu Santo. Cada vez que en mi adolescencia yo tenía un momento de dificultad, de tentación, como todos los jóvenes y adolescentes, antes de yo cometer un error, ella me pillaba. En otras palabras, me recuerdo una vez, cuento ese testimonio, yo estaba hablando con una muchacha por el Facebook. Yo estaba hablando con la muchacha y me estaba encarretando con la muchacha, pero esa relación, esa amistad no me convenía. Pero como ella es una mujer sabia, el Espíritu Santo le dio discernimiento. Y automáticamente, no sé, por algún motivo, yo salí a la tienda y el Facebook quedó por ahí. Y cuando yo llegué a la casa me dijo: ¿por qué estaba hablando esto y esto con tal persona? Yo tengo buena melanina, pero ese día yo me sentí que es rucio. Pero yo seguí el consejo. Hay momentos que Dios te está sacando tu pecado a la luz, que Dios te está descubriendo, que te estás confrontando, que te enojas con el que te confrontó. Si Dios permite que alguien te confronte es para que crezca, para que avance. Sé sabio y dice: por aquí no me meto más. Y como yo aprendí el consejo, hoy estoy donde estoy. A veces nos estamos dando totazos en la vida porque no estamos escuchando el consejo que nos están dando. Y Dios te está dando la oportunidad de que escuches. Júntate con gente que tiene discernimiento. Júntate con gente que tiene la palabra, gente que tiene discernimiento del Espíritu, gente que sabe identificar las cosas de Dios. Pero el problema es que estamos así con tantas cosas alrededor y no sabemos que esto viene del enemigo. Y el enemigo te está tendiendo una trampa y cae redondo en la trampa. Y el problema es que estamos cayendo muchas veces en la misma trampa. ¿Cómo te vas a librar? La palabra dice en Salmos: ¿cómo limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces, ¿cómo prosperaban los hijos de Isaac? ¿Cómo es que prosperaba esta gente? La palabra prosperar en el reino no significa lo mismo que en el mundo. En el reino de Dios la prosperidad no es lo mismo que en la calle. Porque a veces queremos entender el propósito y el éxito acá como se entiende afuera. Pero en el reino de Dios la prosperidad es otra cosa. ¿Qué significa la prosperidad en el reino de Dios? Significa que tu alma, tu familia, tu llamado y tus finanzas están alineadas con los propósitos de Dios. Puedes tener dinero sin tener el shalom, la paz de Dios en tu corazón. Escúcheme, escucha esto. El que tiene poco dinero, pero paz en su corazón, es más próspero que el millonario con ansiedad. El que tiene poco, pero tiene paz en su corazón, es más próspero que el que tiene mucho dinero sin paz en el corazón. Y con eso no te estoy diciendo que no puedas tener mucho. Pero ¿de qué te sirve tener mucho si tienes ansiedad en tu corazón? Yo conozco varios, incluso amigos que han emprendido empresas y están prosperando, están creciendo, y dicen ahora que ellos no tienen paz en el corazón y tengo tantos problemas y todo. ¿Y cómo estás con problemas? Con problemas. La Biblia dice que la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando Dios te bendice, Él primero te prepara. Y dale aplauso a Jesús. Y cuando viene la nueva temporada, entonces tú estás listo para sostenerlo. Cuando yo entré a la Universidad del Valle, usted sabe que la gente dice: entrar a la Universidad del Valle es duro, es difícil estar, es más difícil mantenerse. Pero quiero dar ese testimonio, porque cuando yo entré a estudiar mi carrera, yo tenía 23 años y mis compañeros tenían 17. Y yo al principio me cuestionaba a mí mismo: ¿yo por qué me dejé pasar tanto tiempo? Yo tengo 23 años, esos pelados tienen
Muchos de ellos se van a terminar graduando casi que a mi edad, yo decía. Y en el momento yo me sentía hasta avergonzado. Pero cuando tú eres sabio, entiendes el propósito de Dios. Entonces luego entendí que no iba a ser fácil para mí ser doctor, estudiar, prepararme para ser doctor y ser pastor a la vez, pero al mismo tiempo ser esposo y luego ser padre. Primero Dios tenía que darme el carácter, la estructura suficiente para poderlo sostener. Si yo lo hubiese sido y lo hubiera hecho antes, me hubiese perdido en el camino. Era o lo uno o lo otro, pero la única manera de poder yo prepararme en la vida y servir a Dios era que Dios primero preparara mi carácter. Si quieres soportar el peso de la bendición, Dios primero te va a preparar el carácter. Por eso el pastor el otro día hablaba de la estructura, hablaba del reino de Dios y hablaba de la estructura, de la arquitectura. Porque no puedes edificar un gran edificio si los cimientos no son lo suficientemente profundos. Si no tienes lo suficientemente profundo, las columnas no son lo suficientemente gruesas, finas, firmes, se te va a caer la edificación. Si Dios no te ha pasado primero por la derrota, no has pasado primero por el rechazo, no has pasado primero por el menosprecio, no vas a poder saber lidiar con el éxito, con el reconocimiento. Entonces eso es sabiduría. ¿Cuánto me permite? ¿Será que avanzamos o no? ¿Seguimos o no? Entonces, ¿cuáles eran los principios que aplicaba el pueblo de Isaacar? La plenitud es abrirse paso, es tener éxito. Pero lo primero que ellos hacían entonces, y es algo que usted tiene que aprender hoy, es que ellos observaban antes de actuar. Para tener sabiduría hay que aprender a observar antes de actuar. En otras palabras, no actuaban o no reaccionaban de manera impulsiva. Y tú y yo tenemos que aprender eso, no actuar de manera impulsiva, no actuar según mi emoción, actuar según mi convicción. Tu emoción te dice sepárate, porque esa relación no va para ninguna parte, ese matrimonio. Pero tu convicción te dice yo prometí estar juntos hasta la muerte. ¿Estás haciendo entender acá? Tu emoción te dice ya no lideres más a nadie, que la gente es ingrata, que tú puedes pagar el precio. Pero tu convicción te dice con Cristo estoy juntamente crucificado y lo que yo hago lo hago por Dios. Tu emoción te dice no vuelvas más para la iglesia, que eres un pecador, tú no mereces nada de parte de Dios. Pero tu convicción te dice Jesucristo ya me perdonó, por eso soy santo, Él me ha justificado. Entonces la tribu de Isaacar primero observaba y luego actuaba. Tú y yo tenemos que aprender a observar antes de actuar, a discernir, a analizar, a esperar la dirección. Hay momentos que estamos actuando sin esperar una dirección y nos desesperamos y le estamos pidiendo a Dios dirección, y antes de que Dios nos dé la dirección ya estamos actuando. Si quieres que Dios nos dé la dirección, espera el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es perfecto. Dígale que está a su lado, el tiempo de Dios es perfecto. Vamos, pero dígale con fe, dígale, el tiempo de Dios es perfecto. Y la respuesta de Dios para tu vida se va a tardar lo que se tenga que tardar. Se puede tardar varios años incluso, pero si tú esperas el tiempo de Dios, todo va a ser perfecto. Entonces no todo lo que se puede hacer se debe hacer. ¿Me está escuchando? No todo lo que se puede hacer se debe hacer. La palabra dice en 1 Corintios 6:12. ¿Le ha escuchado este texto? Dice todo me es lícito. ¿Cómo? Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. En otras palabras, usted puede hacer lo que quiera hacer, pero no todo lo que quiera hacer le conviene hacerlo. A usted le conviene decirle a todo el mundo su poco. Es que yo sí lo voy a parar y le voy a decir su verdad en la cara, pero no te conviene hacerlo. Me la hizo y ahorita me la va a pagar. Es verdad que ahorita, mejor dicho, ahorita le daño el nombre con otra gente. Lo puedes hacer, pero no te conviene. Porque uno actúa muy rápido y se le olvida que uno también se equivoca. Y el día de mañana también van a decir, así como a ti te hirieron, como tú tienes que perdonar, el día de mañana necesitas que alguien más te perdone a ti también. Entonces no toda puerta abierta, escúchenme acá, no toda puerta abierta viene de Dios. A veces la puerta que se te abre es la puerta del vecino o la vecina para ir a pecar.
A veces la puerta que se te está abriendo es la muerte de esa mujer ajena. Y hay muchos que por no aguantar las ganas, por no tener sabiduría, se han metido en problemas. Yo conocí un joven de pueblo, un joven honrado, pero no tuvo sabiduría y se involucró con la compañera o con la ex compañera de un hombre muy peligroso. Y este muchacho con un gran futuro, este muchacho que era trabajador, no se metía con nadie, todos los días salía de su casa a trabajar, terminó siendo asesinado por meterse con la mujer incorrecta. Porque la familia le dijo: no se meta por ahí, esa mujer a usted no le conviene, mire, eso viene por acá. Pero dice: no, a mí no me importa, es que ya está sola. Pero no todo lo que te gusta te conviene. No todo negocio que te ofrecen te conviene. Y Dios quiere que aprendas a saber cuándo meterte en algo, pero la sabiduría de Dios es también saber cuándo no involucrarte en algo. No todo trabajo te conviene por más de que paguen bien. Porque si te pagan 5 millones y vas a perder tu relación con Dios, es mejor que tengas un mínimo pero encendido en el fuego del Espíritu Santo. El día que Jesús venga no te va a preguntar cuántos millones hiciste, te va a preguntar qué hiciste con tu salvación, te va a preguntar qué hiciste con tu alma, te va a preguntar qué hiciste con las almas. Eso es lo que Jesús te va a preguntar. Y en el cielo vamos a saber quién es quién, como dice la pastora Luceli. Gente que nunca conocimos, gente que ni iban a ganar grandes galardones en el cielo, porque Dios ve los corazones. El hombre juzga según lo que está en sus ojos, frente a sus ojos, pero Dios ve lo que está ¿dónde? En el corazón. ¿Cuántos están recibiendo el mensaje que les estoy dando en esta noche? Estas palabras para que tú crezcas y avances y tu pensamiento transicione, para que no te quedes en lo mismo de siempre. Dios quiere que no te quedes repitiendo el mismo año varias veces. No es que yo llevo 7 años en el evangelio. O sea, llevan el primer año repetido 7 veces. Él quiere que tú avances. Porque imagínate tú, a menos de que haya una condición neurológica que puede pasar, pero un niño sin ninguna enfermedad, a los 15 años todavía usando pañal porque se hace popó en los pantalones. ¿Usted qué pensaría de eso? Ahí algo raro está pasando. Entonces, eso es la madurez. ¿Cómo es posible que lleves años en el Señor y teniendo el mismo problema? Dios quiere que tú madures, que no seas un cristiano más. ¿Cuántos aquí quieren madurar? ¿Cuántos aquí quieren avanzar? ¿Cuántos aquí quieren dejar el pasado atrás y no equivocarse en lo mismo de siempre? Sabiduría. Sabiduría. No toda oportunidad debe aprovecharse. Muchachos, hay mujeres que porque sean muy hermosas no quiere decir que sea la que Dios le tiene para usted o yo. Y es preferible, la Biblia dice que es preferible que te saques un ojo y lo eches al mar. Hay algunos que están desesperados: Señor, es mejor casarse que estarse quemando. Dios mío, lo que siento es el fuego y no es del Espíritu. Pero es mejor aguantarse 5 años más y casarse bien. No es que ya tengo 38, tengo 40, Dios mío, ¿y yo para cuándo? Es preferible casarte a los 50 y casarte bien casado que casarte a los 35 y vivir los restos de 50 años de tu vida con el corazón destrozado. Vivir en problemas, vivir en un lugar en contienda. Porque la Biblia dice que es mejor la casa donde hay poco pan pero que está en armonía, que la casa con mucho pan y en contienda. Usted puede estar como sea, llega a su casa y puede tener el mejor televisor, pero si hay problemas usted no ve la hora de salir de ahí corriendo. Usted ni siquiera descansa. ¿Ves lo que te estoy diciendo? Entonces, ¿qué te va a hacer evitar eso? Esperar el tiempo de Dios. Los solteros que están aquí, espera el tiempo de Dios. Sabiduría es saber escoger a la mujer, al hombre correcto. Yo viajé por muchas partes de Colombia, viajé por fuera de Colombia, ministré a otros lugares por el favor de Dios y la gente me decía, habían hombres de Dios, gente de mucho reconocimiento, gente de gran reconocimiento, de fama, y hay gente que me decía, mira, tal persona, y eran reconocidos, famosos, y me presentaban a sus hijas. Estadounidenses que me presentaban a sus hijas, me las mostraban y decían, Ronald, me gustaría que conocieras a mi hija. Y yo me hacía el loco. ¿Por qué? Porque no era lo correcto para mí. Algunos saludan, hola mi visa, perdón, mi vida.
Tú no necesitas una visa para ser exitoso. Necesitas estar alineado con la palabra del cielo. Porque ¿de qué te vale tener una visa pero estar fuera del reino de Dios? Lo que tú necesitas es estar metido en el reino de Dios. Lo que tú necesitas es que Dios te hable. Lo que tú necesitas es hacer la voluntad de Dios. Y cuando haces la voluntad de Dios, al tiempo correcto de Dios vas a tener la visa. Al tiempo correcto de Dios. Entonces nosotros tenemos muchos planes, muchos deseos, muchos sueños, pero no quiere decir que Dios esté en ellos. No quiere decir que sea el tiempo de Dios, que yo me quiero ir. Y les pasa como a Jonás. Y están metidos en problemas y siguen insistiendo. Si ya el pez te tragó, dije, Señor, por aquí no era, me devuelvo y vuelvo a empezar. Empieza, si tienes que empezar de nuevo, hazlo. Es mejor ahora que hay tiempo. Porque cuando ya tengas artritis va a ser difícil. ¿Estoy haciendo entender acá? ¿Le estoy hablando a alguien acá? Me estoy tomando el tiempo de enseñarte porque es necesario que esta palabra te la lleves grabada en el corazón. Y antes de yo decirte recibe mi sabiduría, no, la sabiduría se desarrolla en la vida, en el día a día. Dios te desarrolla por su palabra y en las condiciones. La sabiduría se desarrolla en los problemas, se desarrolla en las oraciones, se desarrolla en el día a día. Entonces los de Isaacar estaban alineados con el propósito de Dios. Fíjense que cuando David iba a ser establecido rey, fueron los de Isaacar que lo reconocieron. Fueron los primeros que lo reconocieron. Cuando hay un cambio, mucha gente se resiste a los cambios, pero los entendidos de los tiempos son de nuevo y sabe que hay momentos que toca hacer cambios. Y los de la tribu de Isaacar entendieron que ya el tiempo de Saúl había acabado y que era el tiempo de David, y ellos lo abrazaron como rey. Entonces ellos estaban alineados con el propósito de Dios, lo abrazaron. Las personas que prosperan reconocen cuando Dios está cambiando una temporada, cuando Dios está cambiando una estación, cuando Dios está haciendo un cambio en tu vida. Tienen esa capacidad. Lo otro que tenía la tribu de Isaacar era que tenían unidad. Diga conmigo unidad. Diga unidad. Dice, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. En otras palabras, había acuerdo entre ellos. ¿Qué quiere decir esto? Entre ellos no había competencia interna. Porque imagínense que entonces la tribu de Isaacar, el uno dice, no, que es rojo. Y el otro diga, no, que es blanco. ¿Por qué les creían? Porque todos hablaban una sola palabra. Y entonces como todos hablaban una sola palabra, ¡pum!, tenían resultados, los de Isaacar. Y cuando Israel iba a hacer algo importante, ¿dónde está la gente de Isaacar? Si los de Isaacar no están, no vamos, porque ellos los que nos van a decir dónde está la sabiduría, dónde está el tesoro, los de Isaacar. Y yo siento que en esa noche hay gente que Dios va a levantar como la tribu de Isaacar. Hay gente que Dios va a levantar en su casa como la tribu de Isaacar, en su iglesia, en su ministerio como la tribu de Isaacar. En tu trabajo Dios te va a levantar, en la universidad como la tribu de Isaacar. Muchos van a querer hacer muchas cosas, pero Dios te va a mostrar a ti cómo se deben hacer las cosas. Aleluya. Aleluya. Escúchame. Donde hay unidad, hay dirección, hay fuerza y hay avance. Cuando cada quien echa para su lado, ese es el problema. ¿Cuándo vamos a avanzar cada día más como hijos de Dios? Cuando todos tengamos la capacidad de echar todos para el mismo lado. Y les quiero decir esto, porque ustedes sirven a la iglesia del Señor y están aquí el sábado, y muchos de ustedes no vienen los domingos. Pues yo les quiero decir esto y lo quiero reiterar. El hecho de que nosotros vengamos los sábados no quiere decir que somos una iglesia aparte. No es que nosotros somos los jóvenes, no es que nosotros somos los de acá, no. Todos somos parte del mismo cuerpo, somos parte de la misma iglesia. Servimos de maneras distintas, pero seguimos bajo el mismo propósito: Jesucristo, uno más para Cristo. Entonces no somos otra iglesia, somos los mismos. Y qué bueno que cuando usted vea a un hermano de 40, 50, 60, usted lo abrace como si fuera el de 15, el de 16. Porque somos los mismos. Donde hay unidad, hay sabiduría, hay avance. No podemos echar cada quien para su lado. Tenemos que echar todos para el mismo lado. No podemos competir entre nosotros mismos. Si a alguien le va bien, yo me alegro porque yo soy el próximo. Cuando a alguien le vaya bien, no te tiene que servir como desmotivación. Por lo contrario, tiene que ser una motivación. Si mi hermano lo pudo lograr, yo también lo voy a lograr. Pero el que le falta sabiduría es: Dios mío, ¿por qué le dice a mí qué tiene él que no tenga yo? Y ve que los demás se están casando, pero ¿qué tienen ellos que no tenga yo? ¿Y yo para cuándo? Pero el que tiene sabiduría dice: Dios me está preparando. Escúchame esto. Y si Dios te está demorando más a ti, es porque la bendición tuya es más grande.
Porque si Dios se está fortaleciendo, prepárate, vas a tener que tener el músculo espiritual suficientemente fuerte para poder aguantar. Porque lo que a muchos les está pasando es que Dios viene en las relaciones, viene las bendiciones, y cuando viene la bendición se olvidan de Dios. Dejan de venir a la iglesia. Se casan y ahora ya no tienen tiempo para servir a Dios. Y yo considero que si la bendición viene de Dios, antes más tienes que servirlo ahora. Más metido con Dios, más consagrado a Dios. Unidad. Y lo cuarto que tenían es que veían más allá del presente. Los hijos de Isaacar no evaluaban solamente el hoy, pensaban en el futuro del pueblo. Las personas que prosperan no viven únicamente para resolver los problemas de hoy, se preparan para el mañana. ¿Por qué José tuvo éxito? Porque se preparó para el mañana. Hoy Dios sigue buscando una iglesia que entienda en qué temporada está y que sepan interpretar los cambios y las oportunidades. El que es sabio no vive solamente para gastar hoy. Qué chévere esas zapatillas, qué chévere ese negocio, qué chévere ese perfume, qué chévere ese producto de Avon, de Novaventa, de Ésica. Pero si tú tienes un propósito, para alcanzar un propósito tienes que aprender a hacer sacrificios. El que es sabio sabe hacer sacrificios. Y cierro con esto. ¿Qué necesitamos para desarrollar el espíritu de Isaacar? ¿Cuántos quieren tener el espíritu de Isaacar según lo que les estoy diciendo? ¿Qué necesitamos entonces para desarrollar el espíritu de Isaacar? Lo digo rápidamente. Uno, necesitas cultivar tu intimidad con Dios. Proverbios 1:8 dice que el principio de la sabiduría no es posible la sabiduría sin tener el temor a Dios. Y eso no lo aprendes sino en la intimidad con Dios. Cultiva tu intimidad con Dios. Lo segundo que tienes que hacer es observar más y reaccionar menos. Tenemos 2 ojos y 2 oídos y una sola boca para que observemos más y escuchemos más de lo que hablamos. Personas que hablan y luego piensan. Dios quiere que pienses y luego hables. Observa primero. No te dejes llevar por lo que la gente dice. Cuando alguien te hable de algo, observa su fruto, porque por los frutos los conoceréis. Hay personas que se pueden equivocar. Y el hecho de que una persona cometa un error no quiere decir que esa persona sea mala. Se puede equivocar. Y ese es el problema que tenemos a veces. Alguien ha actuado bien todo el tiempo y por un error que comete, lo cancelamos. Pero el que es sabio aprende a identificar el contexto. Porque lo que tiene que primar es cómo la persona ha sido durante la mayor cantidad de tiempo. Lo tercero que tienes que hacer es desarrollar sabiduría y conocimiento. Entonces, la sabiduría espiritual, pero también necesitas un poco del conocimiento terrenal. No todos ustedes van a ir a Harvard. No todos vamos a ir a Harvard. Pero aprende de la vida. No consuma solamente redes sociales. Vea documentales. Si no le gusta tanto leer, escuche podcast. Aprenda un poquito de geografía. Aprenda un poquito de... ¿Cuál es la capital del Amazonas? Señor, yo quiero que me lleves a todas las partes a predicar, pero no sabes ni dónde están ubicadas. ¿Cuál es la capital del departamento del Cesar? El departamento del Cesar. Valledupar. Cultura general. No estoy diciendo que usted no, ahora mejor dicho vuélvase, no, pero desarrolla tu cerebro. Acuérdense que las personas que desarrollan el cerebro tienen menos riesgo de padecer Alzheimer. Entonces hay que poner a trabajar un poquito el cerebro. Ahora tenemos un riesgo grande, y es que estas cosas ya no nos permiten desarrollar el cerebro, porque todo lo tenemos molidito. No dejes que ChatGPT te haga todo. Piensa tú también. Y yo uso ChatGPT.
Yo lo uso. Yo sé usar ChatGPT, yo sé usar Gemini. Pero la cosa no es que tanta información te suelte la inteligencia artificial. ¿Tú qué vas a hacer con la información que te suelte? ¿Cómo vas a aplicar el conocimiento? ¿Saben por qué nosotros como Colombia, y eso cierro con eso, somos uno de los países que aún le falta mucho desarrollo en la parte educativa? Porque otros países nos ganan en la aplicación del conocimiento. No sabemos aquí cómo aplicar los conocimientos y por eso no nos va bien en el ICFES. Porque el ICFES lo que evalúa no es tanto usted que sabe, sino que sabe hacer con lo que sabe. ¿Qué tanto usted puede aplicar lo que sabe? Entonces eso es sabiduría. Entonces también es importante que usted sepa, si usted está en un negocio, si usted hace negocio, lea de negocios. Es bien, la universidad de la vida es bien, me refiero. Aprender del día a día, la experiencia, eso está perfecto, también es bueno. Pero de vez en cuando siéntese y aprenda de los que saben también. De la gente que ha llegado más lejos que usted. Llénese de conocimiento y sabiduría. Escuche a los mayores, escuche a la gente de Dios. Así a usted no le parezca, aprenda a humillar su corazón. Lo otro que usted tiene que hacer o que tenemos que hacer es aprender a leer los procesos y no solo los eventos. O sea, viva de procesos, sea una persona de procesos. Dígale que está a su lado, sea una persona de procesos. Como dígale, sea una persona de procesos. No espere las cosas muy rápido. Lo que fácil viene. Porque es que en el proceso que usted aprende a valorar. En el proceso que usted desarrolla la habilidad de mantenerlo. ¿Qué es lo que está pasando? Hay gente que se enchufa unos días y mejor dicho usted los ve que trastornan la ciudad y llenan buses para Cristo, pero pasan los años y no pasa lo mismo. ¿Por qué? No es solo hacerlo, sino mantenerlo. Dígale que está a su lado, no es solo hacerlo, es mantenerlo. Mantenerlo. Hoy estamos hablando con Julián. Julián, que es un gran joven de esta iglesia que lo amamos mucho. Y entonces me gusta hablar con Julián de fútbol. A mí me gusta mucho el fútbol. Y estamos hoy hablando, hoy yo estaba trabajando y le dije a Julián, ve, andame actualizando el partido. Y yo les hablaba el otro día, vemos un equipo hoy que fue campeón de la Champions, el PSG otra vez. Y el PSG era un equipo que llevaba todas las estrellas del mundo. Ahí estuvo Sergio Ramos, estuvo Messi, estuvo Zlatan, estuvo Cavani. Cuenta el que usted quiera, estuvo por ahí. Con los mejores salarios, hasta que llegó un técnico que dijo, vamos a poner orden aquí. No necesitamos estrellitas, necesitamos un equipo. Y entonces hizo un proceso, y el proceso ahora les está dando los resultados que no les dieron las individualidades. Lo que tú necesitas es proceso. Lo que tú necesitas es aprender a vivir los procesos, y los procesos te van a dar los resultados. Y por último, el instrumental, por favor. Y por último, aprende a pensar en colectivo y no solamente en el beneficio personal. Piense en los demás también, no solamente en usted. Los hijos de Isaacar no fueron famosos por sus armas, fueron famosos por su discernimiento. Mientras otros veían acontecimientos, ellos veían temporadas. Mientras otros reaccionaban, ellos interpretaban. Mientras otros se preguntaban qué estaba pasando, ellos sabían lo que se debía hacer. Y toda la nación escuchaba su consejo. La prosperidad no llega solamente a quienes tienen fuerza, llega a quienes entienden la temporada que Dios está permitiendo con ellos y saben qué hacer dentro de esa temporada. Y quiero que te lleves este versículo para tu casa. Santiago 1:5 dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, ¿a cuántos aquí le falta sabiduría? Yo pensé que todos iban a levantar la mano. ¿A cuántos le falta sabiduría? Pídasela ¿a quién? Que la dará ¿cómo? Pues Dios da a todos generosamente, ¿sin qué? En otra versión dice, le dará abundantemente y sin reproche. O sea, si usted le pide sabiduría, Dios nunca le va a decir que no. O sea, esa es una de las oraciones que Dios siempre va a responder cuando alguien le pide sabiduría. Tú puedes tener plata y la pierdes, pero si tienes sabiduría, vuelve y te levantas. ¿A cuánto aquí alguna vez le ha tocado empezar de cero nuevamente en alguna cosa?
Pero como desarrollaste la sabiduría, vuelves y te levantas. Dios la da generosamente sin menosprezar a nadie. Pero dice como dice, pero pida ¿cómo? Sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado al otro por el viento. Así que si tú necesitas sabiduría hoy, si necesitas ser entendido en los tiempos, ponte de pie.